Doña Clotilde era conocida por ser un personaje algo misterioso, enamoradiza, aunque a veces era muy renegona, pero sin dudas era un personaje muy querido en la vecindad del Chavo del Ocho. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de su amabilidad había un oscuro secreto que había guardado durante muchos años. Antes de llegar a la vecindad, Doña Clotilde tenía una vida completamente diferente. Ella era una mujer muy solitaria, pero eso cambió cuando conoció a un hombre muy amable. Con el tiempo él llegó a ser su esposo, se casaron y eran muy felices, pero todo cambió en él cuando se enteró que Doña Clotilde no podía tener hijos. Ella siempre le guardó ese secreto porque tenía miedo de quedarse sola. Muchas veces pensó en adoptar, pero el esposo siempre se negaba. Doña Clotilde buscaba múltiples tratamientos para tratar de salir embarazada, pero era en vano, nada de eso funcionó. Todo el dinero y el tiempo que gastó nunca fue recuperado. Lastimosamente su esposo le pidió el divorcio, pero ella se negaba. Él, al ver la negativa de Doña Clotilde, decidió dejarla. Doña Clotilde estaba devastada y con los ánimos por los suelos, pero todo cambió un día cuando en su desesperación, ella comenzó a recurrir a lugares oscuros, lugares donde había gente que se relacionaba con brujerías y cultos. Ella quería saber si había alguna forma para que pudiera concebir un hijo. Ellos dijeron que no había ningún obstáculo para ellos, la magia oscura todo lo puede. Doña Clotilde preguntó qué era lo que tenía que hacer. Ese culto requería de sacrificios humanos. Doña Clotilde, al escuchar eso, se negó. Ella no cometería un acto así. Rápidamente se fue del lugar. Al llegar a su casa notó que su aún esposo comenzaba a llevarse sus cosas de la casa que ambos compartían. Doña Clotilde le decía que tenía una última opción para poder concebir un hijo. Él no le creyó y en un forcejeo, él la golpeó fuertemente. Ella, algo mareada, se levantó del suelo y muy enojada lo empujó. Lastimosamente ese empujón hizo que él se resbale y que su cuello se golpeara contra el borde de la mesa. Él murió al instante al dislocarse el cuello. Doña Clotilde, sin saber qué hacer, empezó a llorar. Su desesperación fue tanta que agarró todos los ahorros que tenía junto con su esposo, tomó una manta negra y se envolvió en ella. Rápidamente salió de su casa y mientras caminaba sin rumbo, vio a un señor que iba en su carro junto a su familia. Él bajó de su carro y muy amablemente se acercó a ella, le dijo que la veía muy asustada y algo nerviosa. Ella, al verlo, se quedó muy encantada con la forma en que él la trató. Ella solo le dijo que estaba bien, él le dijo que tuviera cuidado y volvió a su carro y se fue junto a su familia. Doña Clotilde veía el camino del vehículo. A pocas cuadras se detuvo y entraron a su casa. Ella seguía su camino hasta que encontró una casa abandonada en medio de la inmensa carretera. Ahora ella, totalmente cubierta con esa manta negra, vivía sola y sin la compañía de nadie. Pasaban los días y sentía que la soledad cada vez iba acabando con ella. Su aspecto cada vez iba empeorando, pero había algo que a ella la hacía feliz. Era ese misterioso hombre que se topó con ella. Los únicos días que ella salía de esa casa eran los días que veía a escondidas a ese hombre junto a su familia. La familia la conformaba él, su esposa y sus 3 hijos. Ella lo veía a él y sentía que lo tenía todo. Ella se veía cada vez más delgada, no se alimentaba bien. Pero todo cambió una noche en esa lúgubre casa. Mientras hablaba con ella misma, recordó lo que le habían dicho en ese culto, que nada era imposible para ellos, que la magia oscura todo lo podía, pero sabía que requeriría de sacrificios. Así que ella regresó a ese culto y aceptó su propuesta, pero ahora había cambiado su objetivo. El tiempo había pasado y ella ya no podía concebir hijos. Lo que ahora quería era que una persona que ella eligió, que se fije en ella. El culto le dijo que los sacrificios aún eran parte del ritual. Ella aceptó, pero le dijeron que debía cobrar vidas. Doña Clotilde aceptó y les dijo que la familia de ese hombre, incluyéndolo a él, lo conformaban 5 personas. Ellos dijeron que sacrifique a los miembros que ella considere un obstáculo en su camino, de lo demás se encargarían ellos. Además de ello, ellos le pidieron una fuerte suma de dinero. Ella accedió al trato y lo que faltaba era que ella haga de su parte con los sacrificios. Ella estaba decidida, lo único que decía era, todo sea por mi felicidad. Ella empezó a alimentarse mejor para que él se fije en ella. Asimismo alquiló un departamento en una vecindad que no era cara. Todo estaba listo. Ella volvió a la casa en donde vivía en la carretera y vestida con su manta negra, estaba al acecho de su objetivo, el amor enfermizo que surgió por ese hombre, al que a partir de ahora llamaría Monchito.